Hola chicos, ¿qué tal? Muy buen día. En este video vamos a ver unos ejemplos de derivadas parciales. Eh, ya vimos cómo se sacan las derivadas parciales. Recuerden, la derivada parcial se hace exactamente igual que una derivada normal. La única diferencia es que tenemos que identificar cuál es la variable que se está derivando y cuál se tiene que considerar como constante. Entonces vamos a verlo aquí con un pequeño ejemplo. Nos pide calcular las primeras derivadas parciales de mi función, que es x entre y sobre x cuadrada más 2y, y aparte me está dando que la calcule en un punto específico, que es x igual a 1 y y igual a 1. Entonces vamos a concentrarnos primero en la derivada parcial respecto a x. Entonces la derivada respecto a x, como yo tengo x tanto en la parte de arriba de mi función, o sea en el numerador, como en la parte de abajo en el denominador, entonces tenemos que derivar con la regla de la división. Sería la de abajo, mi función de abajo, es esta, por la derivada de la de arriba, menos la de arriba, que es xy, por la derivada de la de abajo, entre la de abajo elevada al cuadrado. Esa es mi derivada de la función, pero chequen que lo importante aquí es que esta derivada, la derivada de arriba y la derivada de la de abajo, son respecto a x. Todo lo demás ya está escrito, lo demás no se tiene que derivar, solamente se tienen que derivar estas dos partes. Derivada respecto a x de la de arriba, derivada respecto a x de la de abajo. Entonces tenemos que derivarlas respecto a x. ¿Cómo derivo respecto a x esta? Recuerden, si tengo constante por función, solamente hay que derivar la función y la derivada de x es 1. Aquí yo tengo una función más otra función, entonces derivo esta y derivo esta. La derivada de esta respecto a x es fácil, la derivada respecto a x, esta como no tiene x es una constante y la derivada de una constante es 0. ¿Sí? Entonces de esta función, su derivada nada más va a ser 1 por y, o sea, hace y. Y de esta función, la derivada de x cuadrado es 2x, esto es un 2, y la derivada de esto es 0, se cancela. ¿Sí? Entonces, esa va a ser nuestra derivada. Vamos a ver cómo nos quedaría. Y ahí tenemos nuestra derivada. Ya nada más hay que simplificar. X cuadrada por y me da x cuadrada por y. Este x cuadrada por y. Y este xy por 2y me da menos 2x cuadrada y. Y aquí tengo x cuadrada y. Entonces de aquí me va a dar menos x cuadrada y. Este menos x cuadrada y viene de este x cuadrada por y y de este menos 2x cuadrada y. Y este 2y cúbica es el que está escrito aquí al principio. Este de aquí. El de abajo pues queda al cuadrado. Y ya lo único que tenemos que hacer es sustituir cuando x vale 1 y cuando y vale 1. Entonces pues nos vamos a nuestra calculadora. X y y vale 1, entonces bueno, aquí tenemos en las memorias x y y, entonces vamos a ocupar x y y en las memorias. Entonces 1 en x lo guardo y 1 en y lo guardo. Escribo mi función, esta función de aquí, que sería fracción 2y cúbica, acá está, 2y cúbica menos x cuadrada por y dividido sobre, o está sobre x cuadrada más 2y cuadrada elevado al cuadrado. Ahí está nuestra función, nos da 1/9. Entonces esta derivada es 1/9. ¿Cómo se interpretaría esto? Si la x vale 1 y la y vale 1, estamos esperando que la función crezca, porque es positivo, crezca 1/9
si la x aumenta una unidad y la y se mantuviese constante. Sí, recuerden, la que está variando es la x, la y la estoy manteniendo constante. Esa sería nuestra interpretación de en x igual a 1 y igual a 1, la derivada respecto a x. Ahora pasemos a la derivada respecto a y. Esto es exactamente lo mismo, la de abajo por la derivada de la de arriba, menos la de arriba por la derivada de la de abajo, entre la de abajo al cuadrado. La única diferencia es que es respecto a y estas derivadas. Y de igual manera que hace rato, respecto a y, yo aquí tengo la constante, sería x por 1 en esta parte de aquí. Y en esta, respecto a y, como este no tiene y, este es 0, más, y la derivada de esta es 4y. Esas serían mis derivadas. Este es x por 1 y este es 0 más 4y. La diferencia entre este término y este término en la forma de derivar, aquí no se cancela la constante porque está multiplicando. Aquí sí se cancela la constante porque aquí está sumando. ¿Sí? Entonces la derivada de esto es x y la derivada de esto es 4y. Entonces eso nos lleva a x y 4y. Hacemos las cuentas. X por x cúbica, este por este me da 2xy cuadrada, estos dos, y aquí me da menos 4xy cuadrada. Entonces yo tengo aquí 2 menos 4 me da menos 2xy cuadrada, que son estos de aquí, y la x cúbica que está solita acá. Abajo pues queda el cuadrado y no hay nada que hacer. Entonces tenemos que evaluar lo mismo en nuestra función. Nos vamos a la calculadora y es lo mismo, pero cambia solamente lo de arriba, que es x cúbica menos 2xy cuadrada. Entonces vamos a borrar solo lo de arriba, lo de abajo queda igual. Aquí me daría x cúbica menos 2xy cuadrada. Entonces esta es nuestra función, la función que tenemos, y es igual menos 1 veno. Entonces mi derivada respecto a y es menos 1 veno, y su interpretación es que cuando x vale 1 y la y vale 1, ahora esperamos que la función disminuya por el signo negativo, disminuya en 1 veno, pero ahora la que está aumentando una unidad es la y. Si la y aumentara una unidad y x se mantuviese constante, esa es la diferencia entre la parcial respecto a x y respecto a y, que es solo una de las variables y tenemos que indicar cuál es la que se está moviendo y cuál es la que se mantiene constante. Como pueden ver, las derivadas se hacen muy parecidas, pero sí los resultados son distintos. Las derivadas parciales no tienen por qué en ningún caso ser iguales. Podría por casualidad coincidir, pero no es la regla, no es lo normal. Entonces vamos a ver otro pequeño ejemplo, ahora con 3 variables. Yo tengo que mi función w es x y por z menos x por la exponencial de yz y luego y por el logaritmo de x. Entonces esta es mi función y vamos a calcular las 3 parciales. Primero pues nos vamos respecto a x. Entonces la función, todos los términos respecto a x. Primero respecto a x, respecto a x, respecto a x. Entonces aquí tenemos que analizar. Aquí podemos notar que tenemos y por z que es constante y la derivada de x es 1. Entonces aquí va a ser 1 yz. 1 yz. Entonces borramos esto. Aquí me va a quedar 1 y este me va a quedar y z. Aquí también la derivada de x es 1 y la derivada de esto de acá, como es constante, yo no tengo que derivar. Entonces sería 1 por esto, sería 1 por la exponencial, y la derivada de acá, la constante es y la derivada del logaritmo de x es 1 entre x. ¿Sí? Entonces esas son mis derivadas, las escribimos acá abajo. Me queda yz, que solamente sería esto, yz, y la derivada de x. A la yz y la derivada de x. Saco la y y solo derivo el logaritmo de x. Entonces la derivada de esto es 1, entonces queda yz. La derivada de esto es 1, entonces queda la exponencial. La derivada del logaritmo es 1 entre x, que multiplica y nos queda
y entre x. Entonces ahí tenemos nuestra derivada respecto a x. Ahora vamos a trabajar nuestra derivada respecto a la y. Entonces respecto a la y es lo mismo, nada más que ahora mis subíndices en las derivadas son respecto a y. Y analizamos, aquí la y está multiplicando, entonces aquí va a quedar xz y la derivada de y. Aquí la y sí está en el exponente, entonces la x se queda afuera, pero tengo que derivar la exponencial, y aquí el logaritmo es mi constante, la saco y derivo nada más la y. Entonces esta es 1, esta es 1, entonces aquí no hay problema. El único que hay que tener cuidado al derivar la exponencial es aquí, como yo no tengo la y solita, no es e a la y para derivarla y que quede igual, sino que es e a la y z, entonces yo tengo que utilizar la regla de la cadena. Entonces la regla de la cadena me queda, bueno, la derivada de esto es 1, entonces me queda xz. La derivada de este es 1, entonces me queda el logaritmo. Y la derivada de la exponencial con la regla de la cadena es la x, está la misma, y la derivada de la exponencial es e a la u, que es esa misma, por la derivada de u. Pero esta derivada de u también tiene que ser respecto a la variable que estamos derivando. Y ahora sí ya tenemos yz respecto a y, nada más nos quedaría la z, porque sería 1 y z. Y entonces quedaría en mi función xz, que es este, x por z, que es la derivada acá es z, entonces xz es esto, la exponencial, y el logaritmo de este lado solito. Entonces esa es mi derivada respecto a la y. Ahora vamos a trabajar con la derivada respecto a la z. Entonces respecto a z, yo hago también mis derivadas, todas respecto a z. Entonces aquí de nuevo la derivada de z es 1, pues aquí me va a quedar xy. Aquí la exponencial de nuevo está en el exponente, la z, y por lo tanto yo tengo que derivar con la regla de la cadena. La x la voy a dejar ahí solita, y esta no tiene z por ningún lado, por lo tanto su derivada es 0 por ser constante. Entonces así quedarían xy, la derivada de z, x por la derivada de la exponencial de yz, y de z de una constante. La derivada de z es 1, entonces solo queda xy, y la derivada de la exponencial es e a la u por la derivada de u, pero respecto a z. Entonces respecto a z esto nada más me va a quedar la y, porque la derivada de z es 1 y me queda la y la derivada de esto es 0, por eso ya no está aquí escrito. Entonces derivamos esto es z, lo escribo al principio, perdón, la derivada de z de esto es y, por eso esta y se escribe aquí al principio, xy, la exponencial y la otra exponencial de aquí. Entonces ya tenemos nuestras tres derivadas parciales de nuestra función. Bueno chicos, es todo por el momento. No olviden suscribirse, denle like, si pueden compartan con alguien que crean que podría necesitar una explicación de este tema. Cuídense mucho, que los quiero ver pronto. Chao.